Hola, Julia, buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿De dónde apareces? De por ahí, doc, queriendo salvar el parcial, el semestre, todo. Me parece bien. A ver, nos daremos un par de segundos para que los compañeros entren. Está bien, doctor. Y empezamos porque hoy tenemos ya que iniciar con el tema que prácticamente va a ser la parte final en la que vamos a trabajar bastantes clases, que tiene que ver con la redacción de contratos. Vamos a ingresar a ver contratos, cómo se redactan. Buenas tardes, Kendall, Diego. ¿Cuáles son las técnicas y las recomendaciones que nos van a dar especialistas en el tema para poder medir a ver cómo estamos en la redacción de contratos, cómo estamos en la sintaxis, en la gramática, inclusive en la ortografía, ¿cierto? Vamos a medirnos y vamos a ver cuál es la parte en la que tenemos que trabajar bastante. Bien. A ver, vamos a empezar. Ahí está entrando Denia. Les han comunicado, chicos, que desde la próxima clase tenemos presencial. ¿Alguien podría ponerme al día? Doctor, ¿todo va a ser presencial ahora? No sé, la verdad. Estaba con bastante cosas en la oficina. Entiendo que hay unas instrucciones. No les han dicho nada. Los lunes, miércoles y viernes, creo, se va a volver a clases. ¿No saben nada? ¿No les han dicho nada? Yo no sé nada, doc, recién me estoy reincorporando. Sí, hemos recibido algunos mensajes, unas instrucciones, que bueno, después de analizarlas vamos a... Bien, después lo voy a revisar, pero entiendo que es desde miércoles, viernes y sábado. En todo caso, nuestra clase también está programada el sábado. Entonces, pero bueno, a ver, coordinaré el día de mañana con el coordinador de carrera y cualquier cosa les voy a comunicar, ¿ok? Bien. El día de hoy vamos a abordar ya todo lo que va a constituir para la parte final. Hemos visto más de los contratos que debíamos de ver conforme al plan global, que están establecidos como contratos típicos o nominados porque están expresamente en el Código Civil, ¿cierto? Cada una de las características, el pasado sábado vimos el contrato de transacción y el contrato de fianza. Contratos sencillos, pequeños, pero que los van a ver ustedes en el ejercicio profesional en algún momento. La pregunta va por si cada uno de nosotros
nos cuestionamos y decimos cuánto sabemos redactar y de qué manera lo sabemos hacer. La redacción de los contratos, chicos, pasa por utilizar una terminología bastante clara, bastante objetiva. Un contrato no va a ser el mejor si es el más amplio o ampuloso, 2, 3, 4, 5 hojas, no. Tampoco va a ser un contrato el peor si solamente es una llana y media. Dependerá mucho de la clase de contrato que tenga que elaborar y de los intereses que deba cuidar en cada una de las cláusulas con respecto a nuestros clientes. No olviden que de la buena o mala elaboración de un contrato va a depender el conflicto entre partes y posiblemente llegar a un escenario de juicio, de litigio, ¿cierto? Evidentemente, no estamos sujetos a un parámetro absoluto para poder elaborar un contrato. ¿Qué quiero decirles? No existe un modelo absoluto de contrato de préstamo de dinero. No existe un número determinado de manera absoluta de cláusulas que deba tener un contrato, por ejemplo, de préstamo. No existe un patrón inamovible de un contrato de anticrético. Sí, los contratos siempre se pueden mejorar, puede variar algunas cláusulas, pueden ser -1, -2, pueden ser +1, +2, va a depender mucho en base al conocimiento teórico, a la base teórica que ya hemos adquirido, el hecho de establecer un contrato, de redactar un contrato. Uno de los primeros contratos que habíamos visto, si ustedes se acuerdan, es el contrato de compra-venta. Podría decirse uno de los más completos, de los más amplios, ¿sí? Por las diferentes connotaciones que significa vender y comprar, por las diferencias que puedan existir de criterios entre ambos sujetos. El vendedor siempre va a asegurar la venta efectiva del bien y va a establecer ciertas medidas para el cuidado de sus intereses. El comprador va a hacer lo propio, pero desde su posición, ¿cierto? El comprador va a asegurar que el bien que está adquiriendo, lógicamente, cuente con todo el saneamiento legal posible y pueda garantizar que la posesión que va a ejercer como propietario sobre ese bien que ha comprado, pues no tenga más adelante ninguna vicisitud ni problema. ¿Quiénes van a elaborar esos documentos? Son ustedes, somos nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a elaborar en base a cuidar los intereses de nuestros clientes. Les decía un principio, nos cuestionaremos y nos preguntaremos cuánto sabemos redactar, ¿cierto? Ya viendo el aspecto formal, ya viendo el aspecto de que, siendo los abogados los autores de la elaboración de la redacción de los contratos, cuánto vamos a garantizar la seguridad jurídica de nuestros clientes. Porque en la medida en la que nosotros tengamos el cuidado de establecer cada una de las cláusulas, si se acuerdan el tema de interpretación de los contratos, le vamos a dar viabilidad al juez para que pueda en su momento hacer un análisis, una interpretación de esos contratos y determinar cuál de las partes pues tiene la razón. ¿Sí? Entonces no es difícil el hecho de establecer cómo voy a hacer el contrato, ¿cierto? No es difícil.
Pero tampoco es fácil si quiero darle la seguridad jurídica a ese contrato. Si ustedes se acuerdan, vimos el tema de ineficacia de los contratos, donde analizamos cada una de los institutos jurídicos, por ejemplo, de la nulidad, la anulabilidad, la resolución y la rescisión de los contratos. Se acordarán que cuando vimos la nulidad, esta va a presentarse o hacerse efectiva, si vale el término, cuando el contrato carezca de las condiciones o requisitos necesarios que requiere un contrato, ¿cierto? Y la palabra nulidad es sinónimo, dijimos, de cero. Jamás nació a la vida jurídica y no va a tener la eficacia legal que las partes hubieran pretendido en su momento, en el momento de celebración, darle a ese contrato. Seguramente que eso va a derivar en procesos judiciales y si no, por lo menos en marcados desacuerdos que las partes tengan para poder solucionar ese problema. La anulabilidad, lo propio, si bien ese contrato contiene las condiciones, los requisitos necesarios, va a existir un vicio interno que podría invalidarlo. Pero a diferencia de la nulidad, la anulabilidad, ¿se acuerdan?, es subsanable, es confirmable ese contrato. En la medida en que se pueda subsanar, lógicamente ese contrato se va a confirmar. Que no es lo mismo que la rescisión del contrato, que tiene dos causas de procedencia, si se acuerdan, estado de peligro o necesidad, y la lesión, con las palabras aprovechamiento, por un lado, por el segundo, aprovechamiento, desconocimiento, ligereza, ¿cierto? Y la resolución que tiene como una de las causales de procedencia que tiene al incumplimiento de una de las partes, ¿sí? Al incumplimiento de una de las partes. Eso es lo que tenemos que ver ahora en la práctica con referencia a los contratos. Vamos a hacer el día de hoy una pequeña práctica que ustedes la van a leer, ¿cierto? De una cartita muy sencilla, muy sencilla. Vamos a realizar una carta muy emotiva, de pronto muy sentimental a un gran amigo, en la que le vamos a comunicar del deceso y fallecimiento de su mascota más querida. Ustedes van a ser amigos y amigas de esa persona que de momento no se encontraba en el mismo lugar que ustedes y van a tener que comunicarle el deceso o el fallecimiento de su mejor mascota, de una de sus mascotas más queridas, llamémosle así, pero van a tener el cuidado, tienen que tener el cuidado a sabiendas de que el amigo este es de la tercera edad, padece del corazón y una impresión fuerte pues podría generarle problemas en su salud. Entonces tendrán que tener la delicadeza en la redacción de esa carta para que su gran amigo pueda asimilar la noticia de la mejor manera. ¿Sí? Antes de hacer la práctica, vamos a compartir, a ver, al azar, un modelo de, de anticrético. ¿Pueden ver, no, chicos? Sí, doctor. Ya. A ver, acá empieza la parte material de nuestra materia, chicos. La teoría la hemos avanzado, el sustento doctrinal también. Cualquier duda, tengo el Código Civil para hacer la consulta con referencia a los tópicos de los contratos que hemos visto. No es concebible, no es admisible que habiendo cursado la materia de contratos, no terminemos el semestre
sabiendo redactar contratos. Lógicamente, no voy a pedir perfección, ¿cierto? Porque la redacción de los contratos va a ser profundizado conforme la experiencia y la práctica que ustedes vayan adquiriendo, ¿cierto? La práctica los va a hacer maestros. Pero tenemos que tener la base más sólida posible que nos ayude a redactar cualquier contrato de la mejor manera posible. Hasta puede ser un requerimiento en casa, ¿cierto? Cuando en casa saben que nosotros estamos estudiando derecho, creen que ya lo sabemos todo, o que por lo menos debíamos saberlo todo. Y no falta la experiencia de alguna vez establecer y decir, a ver, un contratito de tal, házmelo, tú ya sabes, estás en la universidad y estudiando derecho. Y el conflicto se presenta, es decir, pero yo nunca he redactado contratos, o sea, he llevado los temas, cuáles son los requisitos, los sujetos, en qué consiste, qué es un contrato simulado, qué es un contrato preliminar, qué es un contrato de opción, cuando hay contratos aclaratorios. Después he visto el contrato de compra-venta, pero en teoría he visto, nunca he redactado. No podemos decir aquello. Todo lo que hemos avanzado ahora lo vamos a plasmar en el papel redactando. Y para ello voy a necesitar de la participación de todos ustedes. Ahora sí. A ver, al azar. Denia. Denia, frente a nosotros tenemos ¿qué tipo de contrato? ¿Qué tipo de contrato tenemos, Denia? Creo que no nos estés... Un contrato de anticresis, doctor. Muy bien, un contrato de anticresis o un contrato de anticrético, que es lo mismo. Kendall, ¿qué nos dice el Código Civil con respecto a la forma en la que debe celebrarse un contrato de anticrético? ¿Lo debemos hacer en el formato de documento público o lo debemos hacer en el formato de documento privado o cualquiera de los dos? ¿Nos escuchas, Kendall? Sí, doctor. ¿Cuál sería tu respuesta? Podría ser en cualquiera de las dos, doctor. Podría ser en cualquiera de las dos. Muy bien. A ver. Ana Lisbeth Céspedes. ¿Estás de acuerdo con la respuesta de Kendall? Yo pienso que deberíamos hacer un contrato público, doctor. ¿Tú crees que deberíamos hacerlo en un contrato público? Perfecto. ¿Qué dice Diego? ¿Público o privado? A ver, Natalia, ayúdale, creo que Diego no está en línea. Público, doctor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, doctor. ¿Te acuerdas cuál es el artículo que establece que se debe hacer en público? Uno muy famoso que le hemos ido reiterando bastante. ¿Quién se acuerda? Y que les dije que ustedes no se pueden equivocar. En los contratos de anticrético por lo menos, y mejor en todos, ustedes no se pueden equivocar. El artículo 491 del Código Civil nos dice de manera específica qué contratos o documentos se deben celebrar en formato público. ¿Ok? Y uno de estos
es el contrato de anticrético. ¿Cuál es la característica, ya para empezar a ver algo, en un contrato, para poder yo ver si se va a tratar o se trata de un documento público o de un documento privado? ¿Cuál es la característica? Las partes, doctor. Fuera de las partes. A ver, ¿qué notan en este contrato que ustedes están viendo en pantalla? ¿Está bien que diga ahí, señor notario de fe pública? ¿No sería mejor que diga contrato Pero esto es o solo documento privado de contrato de anticrético, algo así? Pero esto es minuta, doctor, ¿o no? Ya, está bien, Julia. ¿Y por qué es minuta? Porque solo está, por decir, la parte que hizo el abogado y no así es con el notario. Ya. ¿Y está bien lo que hizo el abogado? ¿Qué crees, Julia? ¿Está bien? Tratándose de un contrato de anticrético, ¿crees que está bien lo que hizo el abogado? O de pronto podría poner directamente documento o contrato privado de anticrético. Eh, Sin miedo, chicos, sin miedo. Saben que una de las mejores maneras de aprender es equivocándonos. Si nos equivocamos y si no, pues ratificamos. Esa parte de señor notario de fe pública me parece que está mal, doctor. ¿Cómo tendría que ser, Ana? Documento de anticrético o como otro nombre, anticresis, que es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguien más? Julia, que cuestionabas que era una, o no, decías que era una minuta. ¿Hizo bien el abogado este contrato o no? no sabría decirle la verdad, doctor. Chicos, ¿ustedes conocen cuál es la diferencia entre documento privado y documento público? Para que reforcemos ese tema antes de entrar a materia. Sin miedo, por favor. A mí me gustaría que refuerce esa parte, doctor, porque físicamente, o sea, si yo veo el documento privado y el documento público, yo sí me ubico, pero así teóricamente, como usted nos va a explicar, no. Yo sí quisiera que explique eso, por favor. Ya. ¿Quién más? ¿Qué diferencia ven ahí con el anterior contrato? Que esto directamente lo hace el notario, doc. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí tenemos otro, pero con diferente encabezamiento. Y acá hay otro encabezamiento. A ver. Desde un punto de vista doctrinal, y que esto no se les olvide. Desde un punto de vista doctrinal, chicos, documento público es aquel documento en el que interviene el notario de fe pública, imponiendo en ese documento las formalidades que la ley establece. Y se llama público porque una autoridad fedataria pública, como es el notario, ha intervenido, ha metido la mano, podríamos decir. Doctrinalmente, el documento privado es aquel que se suscribe entre partes, ¿sí? Privadito no más.
entre las partes, donde no interviene una autoridad fedataria, que en este caso es el notario. ¿Cierto? Bien. En la vida profesional, en la práctica, entendemos que el documento público es aquel que ha pasado por una fase de protocolización. ¿Ya? Una etapa de imposición de ciertas formalidades que la ley establece. Solemnidades se llama. Entonces, entendemos en la vida real de que un documento público es aquel otorgado por un notario de fe pública cumpliendo con todas las formalidades. Lo que hace un momento, por ejemplo, decía Dulia, en este ejemplo, fíjense el encabezamiento. ¿A quién está dirigido este documento? ¿A quién invoca? Notario. Notario. ¿Qué le está pidiendo al notario? ¿Quién podría leerme la primera estrofa, el preámbulo después de notario de fe pública? Yo, doctor. Adelante, por favor. En el registro de contratos y escrituras públicas a su cargo, sírvase a insertar un contrato de permuta de lotes de terreno y aclaración sobre derechos de propiedad, de acuerdo a las siguientes cláusulas. Muy bien. ¿A quién le está diciendo esa leyenda? Al notario de fe pública. Señor notario de fe pública, en el registro de contratos y escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar un contrato de permuta de lotes de terreno y aclaración sobre derechos de propiedad, de acuerdo a las siguientes cláusulas. Fíjense en la primera cláusula, dice, dirá usted que la señora, ¿por qué dice dirá usted? Porque se está dirigiendo al notario de fe pública, ¿cierto? Ahora bien, esto, como decía Dulia, esta es una minuta. ¿Pero por qué se llama minuta, chicos? Se llama minuta al proyecto de escritura pública que hace el abogado. Este documento que ustedes ven en pantalla, que es un contrato de permuta de lotes de terreno, lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Es la elaboración del abogado. Y es minuta porque una vez que llegue a manos del notario de fe pública, se va a transformar ¿en qué? ¿Quién sabe? ¿En documento privado o en documento público? Público, doctor. Público. ¿Ya? Público. El notario se va a quedar con esta minuta que ustedes le entreguen a su cliente y su cliente lleve al notario. ¿Por qué? Porque esta minuta, para hacer escritura pública, documento público o instrumento público, así se llama. ¿Ya? Escritura pública, documento público o instrumento público. Es lo mismo. Para hacer una escritura, un documento o un instrumento público, va a pasar por una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? Primero que esta minuta, ahora, hoy por hoy, con la nueva ley del notariado, el notario se constituye en el primer y a veces el único filtro de control. Va a dar una lectura íntegra para constatar que ese contrato no está vulnerando derechos y sí está cumpliendo con los requisitos. ¿Ok? Segundo, esta minuta que ustedes le den a su cliente dirigida al señor notario, que se va a transformar en escritura pública, se va a quedar en un registro de minutas que el notario tiene que promover y custodiar, debidamente sellado por el abogado, firmado por las partes y revisado por el notario. El notario va a transcribir
desde la primera letra, que es la S, señor notario, hasta la última, que es la fecha, además del sello del abogado y la firma de las partes. ¿Me entienden? La va a transcribir tal cual está. No puede variar absolutamente nada. Y en la transcripción le va a poner en hojas simples o en formularios notariales, chicos. Nos van a devolver en hojas bond también o en formularios notariales con carátula notarial. En formularios notariales. En formularios notariales, cada hoja con su numeración respectiva y con una carátula de escritura pública notarial. Antes de entregarnos esa escritura pública, le va a poner su matiz, su intervención personal. En la ciudad de Cochabamba, el día de hoy, 11 de octubre del 2001, a horas 19 horas con 13 minutos 24 segundos, comparecieron ante esta notaría los señores tal, tal y tal, a efectos de solicitar se protocolice una minuta o contrato de permuta, así, tal cual dicen ahí. Que verificados las generales de ley de cada una de las partes, se tiene que la señora AA con número de carnet va a copiar tal cual está en su carnet, tal cual está en la minuta, y también de la otra parte, y va a copiar literal, que según minuta atraída o aparejada a mí ante esta autoridad, señala, y va a copiar textual, señor notario de fe pública, textual. Se queda un protocolo en libros de protocolo de la notaría. Y hay otro libro que es la de escrituras públicas. Un original se va a quedar siempre en la notaría, fuera del protocolo y fuera de la minuta. Y nos va a entregar un original a nosotros, con formularios notariales, con carátula, sellado por el notario en cada hoja, además del sello seco de la notaría. Ese es un documento público por excelencia. ¿Ya? A esto le llamamos, pero no debemos olvidar, como decía Dulia, cuando ustedes vean un documento ahora que diga señor notario de fe pública en papel normal, es un contrato o algún otro documento, pero llamado minuta. La minuta es el proyecto, ¿ya? De lo que va a ser una escritura pública. Pero cuando ustedes vean algún contrato, documento que diga contrato privado o documento privado sobre permutas de bienes muebles, y fíjense la leyenda. A ver, Denia, léemelo por favor esta parte que estoy iluminando. ¿Qué dice? Consta el presente documento privado de María de... Perdón, doctor. Un Adelante. ratito. Ya. Consta el presente documento privado de permuta de bienes muebles que con el solo reconocimiento de firmas surtirá los efectos del documento privado que suscriben las partes al tenor de las siguientes condiciones. Ok, gracias. ¿Es distinto o no es distinto al de la minuta? Distinto, doctor. Es distinto. Es distinto. ¿A quién se están dirigiendo? ¿Al notario o se están dirigiendo a las partes mismas? A las partes. Este A documento, las partes. Muy bien. Contrato privado, documento privado, lo mismo. Fíjense, conste por el presente documento privado de permuta de bienes muebles que con el solo reconocimiento de firmas surtirá los efectos. ¿De qué documento va a surtir? Privado. ¿Cierto? Ahora, tomen en cuenta esto. En la parte final del documento privado que dice conformidad, voy a dar lectura yo. ¿Qué dice? Las partes declaran que conforme a los términos estipulados en este contrato, a partir de la suscripción del presente documento, los bienes muebles materia de la permuta, según lo convenido en las cláusulas primera y segunda, quedan con plenos propietarios de los mismos, con el correspondiente dominio sobre ellos. Cochabamba, mayo 2021, firmas acá, firmas allá. Abogados, lo que sea, ¿cierto?
Ahora, fíjense cómo termina una minuta. Ahí está, novena. Nosotras, A por una parte y BB por otra, declaramos nuestra conformidad con todas las cláusulas suscritas en la presente minuta, a la que le otorgamos la calidad de documento privado con cargo de ser elevado a instrumento público, hasta tanto sea perfeccionado el contrato mediante la suscripción de la escritura pública definitiva. Usted, señor notario, se dignará a agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad para su validez. ¿Qué están diciendo en la minuta? Que mientras no pase a manos del notario y se convierte en instrumento público, lo van a tener con la categoría de documento privado o público. Privado. Privado. Y una vez que se ha perfeccionado mediante la escritura pública, va a tener el carácter de documento público y le encargan al notario. Se dignará agregar las demás cláusulas de estilo y seguridad para su validez. ¿Se dan cuenta? Hay diferencia en el inicio y hay diferencia en el final del contrato. Ahora, el contenido, chicos, entre el contrato privado y el contrato público no va a variar. ¿Sí? No va a variar. Ahora, pero tengo aquí dos contratos. Los dos son de permuta. Uno en documento privado y uno en documento público. ¿Cuál tiene validez? ¿A qué artículos se deben ir para revisar si está bien o está mal manejarlo con cualquiera de los modelos? ¿Cuál es el artículo que nos va a sacar de dudas? La 494. 491. Grábenselo bien. Y el 492 nos va a decir qué documentos se pueden hacer indistintamente por privado o por público. El 491 lo tienen que respetar a rajatabla. ¿Por qué? Porque si ustedes no respetan la forma que el 491 les está diciendo, chicos, están viciando de nulidad su contrato y pueden restarle validez legal a ese contrato. ¿Sí? Duda razonable, no es pecado capital, nadie los va a criticar. Agarrar el Código Civil y revisar el 491. Si el contrato que estamos elaborando o pretendiendo elaborar se encuentra en el listado del 491, debo cuidar de que sea en el formato de contrato privado o en el formato de minuta. ¿En cuál? El 491, ¿qué contratos o documentos me arroja? ¿Públicos o privados? Públicos. Públicos. Y si me dice público, este es el formato que debo usar. Sí. Contrato de hipoteca voluntaria. Este es el formato porque está en el 491. Contrato de donación tal. Este es el formato. Contrato de anticrético. Este es el formato. Que no se les ocurra nunca, por lo menos un contrato de anticrético, hacerlo en formato privado. Es nulo. No sirve. Ningún notario se los va a aceptar. Ningún notario. Le va a decir a sus clientes, dígale a su abogado, por favor, que revise el 491. Así de sencillo. ¿Está claro ahora, chicos, la diferencia que tenemos que cuidar entre documento privado y documento público? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Quiero Sí, escucharlos. Quiero escucharlos Sí. porque no tiene que quedar duda alguna. ¿Ok? Sí, doctor. Ok, Sí, perfecto. Ahora, estamos llegando al final de la primera sesión. Vamos a entrar a materia. Permítanme